Listo, bueno, el día de hoy tenemos esta clase de inglés porque pues como tengo algunos pendientes a la hora que teníamos la clase, entonces pues nos toca así, Joan. Entonces bueno, vamos a empezar, dice, clase de inglés. Primero hay un repaso. Entonces tenemos este review que es un repaso. Entonces dice que vimos los sujetos, esto ya lo sabemos, el verbo to be, aquí, I, he, she, we, they, you y todos. Que también hay un verbo to be que se llama am, is o are y que se puede abreviar poniéndolo I am o I'm, his o his, we are o we're, de esta forma. También vimos los comparativos y superlativos. Entonces aquí tenemos que en el caso de comparativos usamos esta parte de acá, como ves aquí, entonces digamos big tiene una consonante vocal consonante, entonces por eso duplicamos la letra, la G, y le ponemos ER porque es comparativo, y le ponemos than. Entonces, de esta forma, tenemos, perdón, ahora sí, tenemos de esta forma que en comparativos usamos ER, se le pone al verbo o al sujeto, al adjetivo que tenemos en este caso, o sea, más grande, más alto, más que otra cosa. Entonces, cuando es muy corto el adjetivo, entonces le vamos a poner ER y simplemente le ponemos el than, nada más. Si tiene consonante vocal consonante, le duplicamos la última consonante, en este caso la G, y le ponemos ER. Eso ya todo lo vimos. Dice que también si tenemos, digamos, un adjetivo muy largo como expensive, que es costoso, entonces le vamos a poner more, porque expensive pues no existe, entonces le ponemos simplemente more por lo que es comparativo. También tenemos los superlativos, entonces en este caso dice the cell phone is the most expensive. Entonces dice el celular es el más caro, entonces ese va a superar muchas otras cosas, entonces le ponemos simplemente the o the y le vamos a poner most en este caso, porque queremos decir el más de algo. En este otro caso dice David es el más bajito, entonces en este caso simplemente le pones EST porque es corto, digámoslo así, no es como expensive, que es un adjetivo mucho más largo, entonces le pones EST. De esta forma, entonces tenemos aquí lo que ya expliqué, que esto es como la parte de consonante vocal consonante, todo esto ya lo vimos. Vimos también lo de like, entonces tenemos que like puede ser gustar o puede ser like that, vegetables o cosas así, entonces como esos vegetales o como para explicar más cosas. También vimos presente simple, en este caso si es tercera persona le ponemos una S al verbo y si no, entonces simplemente lo dejamos tal cual. También usamos que para la forma negativa, entonces si es tercera persona usamos doesn't y si no, en este caso que dice we no es tercera persona, entonces le ponemos don't. Y sin importar si es doesn't o don't, obviamente el verbo no va a cambiar, porque es como si ese doesn't y ese don't cambiaran lo que le pones, digamos, lo que le pondrías una S o algo así al verbo, entonces no se le pone nada. Vimos algo de pasado simple, entonces aquí está she slept last week, ella durmió la semana pasada, entonces simplemente estos verbos irregulares también los vimos acá. Entonces los verbos regulares son aquellos que les agregamos la D o ED y en caso de que tengan una Y al final se cambia esa Y por una I normal y se le pone ED. También vimos por acá los irregulares, que son los que cambian, los que no les puedes agregar de ni ed. Entonces do se convierte a did, have a had. Entonces esto sí es como la tablita del diccionario que tiene los verbos irregulares y ya. Vimos artículos indefinidos, entonces acá tenemos, si empieza con una consonante, o sea, no es una vocal, entonces la vamos a unir con A, entonces a banana. Y si empieza por una vocal, entonces le vas a agregar a esa A, le agregas una N, entonces an apple. Disculpa la huella de atrás, pero pues tiene construcciones por aquí. Bueno, aquí tenemos también some y any. Entonces some es cuando digamos hay algunos, como está en la parte de arriba, mientras que any es más que todo para, digamos, no tenemos, mejor dicho, ni una banana, ni una manzana, entonces en ese caso es any. Some es cuando sí tenemos, digamos, no tenemos mucho, pero sí tenemos algunas bananas, algunas manzanas, entonces usamos some. Y any cuando prácticamente, mejor dicho, no tenemos nada.
Cuando vamos a hacer en preguntas, simplemente ponemos primero el verbo to be, luego el there o lo que le quieras poner, luego pones el any o el some y luego simplemente el complemento, o sea, manzanas, bananas, lo que quieras preguntar. Para interrogativos, o sea, para pregunta, se pone primero do o das, luego el sujeto y luego el verbo. Luego para responder, entonces lo mismo, pones yes o no, pones una coma, el sujeto, si es positiva, entonces simplemente le pones el verbo, que es lo que te están preguntando, y si no, entonces le pones don't, o si es tercera persona, doesn't. Y obviamente, como dije, acá no le pones nada de ese ni nada si tiene don't o doesn't. Listo, esto también fue la lectura de las pasadas, Swift Pizza en Sandwich House. Pero esto pues ya lo vimos. Ahora sí empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy dice que vamos a ver would, must, have to, could, should, algo de pasado, futuro, algunas partes y ya. Y en esta parte necesito de que tomes porfa notas. Y ahorita te mando igual el PDF de los apuntes para que tomes notas y pues tengas ahí. Tenemos el primero que es would, que esto es básicamente, pues no tiene un significado en sí, pero la mayoría de las veces se utiliza, digamos, para ir a un restaurante a pedir algo de comer. Entonces, digamos, en la primera oración dice, I would like to eat pizza. Entonces dice, me gustaría comer pizza. Ese me gustaría, entonces para precauciones, me gustaría, pones el would. Lo mismo abajo, I would do my homework. Entonces, me gustaría hacer mi tarea. Entonces, ese me gustaría, le ponemos el would. Lo mismo abajo para preguntar, entonces ponemos primero este verbo auxiliar que es el would, luego le vas a poner el sujeto, en este caso you, y luego el complemento, que es lo que quieras decir. Entonces dice like to eat something else, o sea, te gustaría o me agradaría comer algo más, o bueno, ya lo que tú le quieras poner. Entonces la estructura en pregunta sería would, luego el sujeto y luego el complemento. Luego por acá tenemos el must. Entonces el must es un verbo especial que básicamente significa deber, o sea, es como si fuera casi que una obligación hacer algo. Entonces como pareció cuando la mamá le dice a uno, es que tú tienes que hacer tu carrera, o más o menos tú debes hacer tu tarea, o sea, es como casi una obligación. Entonces ahí pones must. Entonces dice, you must do your homework. Debes hacer tu tarea. En la de abajo dice, she must visit him. Ella debe visitarlo. O sea, digamos, si alguien está muy enfermo y pues obviamente es casi que una obligación, entonces te dicen, es que ella debe visitarlo. Entonces esa debe va con must. Y si es una negación, le pones must not. Cuando es tiene que, entonces ya lo utilizas con have to. Have to, entonces vas a utilizar. Si es tercera persona, entonces le pones has. Si es el resto de los otros sujetos, vas a usar have. Entonces, she has to wait. Ella tiene que esperar. ¿Por qué has? Porque es tercera persona. Mientras que en el de abajo dice, you have to do your exam. Tú tienes que hacer tu examen. ¿Por qué have? Porque no es tercera persona. Entonces aquí está como la traducción. Y en negativo, entonces sería haven't o have not para los otros sujetos. Y cuando sea tercera persona vas a usar hasn't o has not. Luego acá tenemos could. Entonces could es literalmente podría. Eso significa. Entonces dice, we could go to a party. Entonces, nosotros podríamos ir a una fiesta. Es como parece una invitación, digámoslo también de otra forma. He could buy a car. Él podría comprar un carro. O sea, si una persona tiene suficiente dinero, no dice, ah, sí, es que él podría comprarse otro carro, pues si quiere. Entonces ese podría es con could. Y para negativo usamos couldn't o could not. Y obviamente no importa si es tercera persona o no, no va a variar. Simplemente para todos los sujetos usamos could o couldn't en negativo. Cuando es en pregunta, entonces ponemos casi que lo mismo. Primero pones el verbo auxiliar, en este caso could, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces could es el verbo auxiliar, you el sujeto, wait, esperar, o sea el verbo, y for us es el complemento. Luego aquí tenemos should. Should significa debería, o sea es como una recomendación. Entonces no importa si es pues tercera persona o no, siempre va a ser should.
Entonces, they should work. Ellos deberían trabajar o ellas deberían trabajar. I think you should buy a new house. Entonces, yo creo que tú deberías comprar una nueva casa. Entonces, digamos, vemos que en la casa de alguien tienen, no sé, le falta un celular a una persona. Y esa persona uno ve que sufre mucho por eso. Entonces uno dice, yo creo que tú deberías comprar un nuevo celular. Entonces ese debería va con should. Luego acá tenemos un poquito más de pasado simple. Entonces tenemos en afirmativos, I played, you played, she played. ¿Qué pasa aquí? Como tenemos en este caso, entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se le pone una ed en casos de verbos regulares o ed, de o ied en casos digamos como starry. Entonces starry le pones ied y te queda started. Y entonces en este caso, aquí tenemos un ejemplo. En presente sería she works today, porque con ese, porque es en presente simple y es tercera persona, entonces le agregas una S al verbo. Y cuando pasa a pasado, entonces sería she worked yesterday. Entonces como es regular, le agregamos una ed. Mientras que en el irregular no se agrega ed al verbo y cambian obviamente. Entonces, digamos un ejemplo sería el verbo to be, que pasa de am, is a was y de are a were. En presente, entonces un ejemplo sería they are friends y en pasado they were friends. Ellos fueron amigos, ellos eran amigos, el de arriba. Entonces dice, de forma interrogativa, usamos el do, se convierte en un did y vamos a usar esta estructura. Entonces dice did, que es el verbo auxiliar, luego el sujeto, he, she, it, cualquiera, y luego un verbo, entonces que sería en este caso play. Y para responder ponemos yes o no y le ponemos una coma, el sujeto y el did o didn't si es en caso negativo. Por eso está acá abajo. No importa cuál sujeto sea, en caso de negativo se usa didn't y obviamente el verbo después no se le pone ed ni nada porque el trabajo lo hace el didn't. Luego por acá tenemos un poco de futuro, ya casi terminamos la clase, así de rápido. Entonces tenemos el futuro will y el going to. En el will no tiene un significado en sí porque es un verbo auxiliar, entonces no tiene como un significado, solo se lo da digamos el verbo que le pongas después. Entonces es como para algo seguro en el futuro, no es como un plan en sí, sino que es algo que prácticamente ya está asegurado. Te dice, she will visit her mom. Entonces, ella visitará a su mamá. Entonces, digamos, si la mamá está muy enferma, entonces ella visitará a su mamá. Es prácticamente segurísimo que va a pasar. Mientras que cuando es algo negativo, vamos a poner will not, que es básicamente la forma negativa de will. Y going to, o gonna, que es el que está acá abajo, aquí, ese es para abreviarlo, es como más informal. Pero para textos, entonces usamos going to, que no es algo seguro, es más como un plan. Entonces aquí tenemos, she's going to win the bet. Ella va a ganar la apuesta. Y acá abajo es she's not going to o she's not gonna. Entonces ella no va a. Entonces aquí tenemos con going to o gonna, que significa lo mismo, solo que el de abajo es abreviado. Y por último tenemos este texto, que está más o menos fácil, igual la próxima clase lo vamos a retroalimentar. Entonces dice lo siguiente. My trip to Bogotá and other places. Mi viaje a Bogotá y otros lugares. Te dice, I arrived in Bogotá feeling excited and ready to explore a big city. Te dice, yo fui a Bogotá sintiéndome muy emocionado y listo para explorar una nueva ciudad. Unfortunately, many hours and unstoppable rain didn't allow me to go out for a while. Te dice, desafortunadamente, muchas horas de, digamos que de lluvia muy intensa, o sea que no paraba, no me permitió ir afuera por un rato. Te dice, it rains a lot there. Llovió mucho allá. Maybe more than in London. Tal vez más que en Londres. And I never thought that was possible. Te dice, however, I had a wonderful experience there. Dice, y pensé que eso no era posible. O sea, él pensaba que lloviera en Bogotá más que en Londres nunca iba a pasar, pero le pasó. However, sin embargo, entonces acá dice acá después, tuve una experiencia increíble allí. Entonces dice, first, primero, I decided to visit a museum.
decidí visitar un museo. I think museums are now more interesting and enjoyable places than before. Te dice, creo que los museos son ahora más interesantes y que se pueden disfrutar más como lugares que antes. I visited the Gold Museum and saw the gold from all over Colombia. Te dice, visité el Museo del Oro y vi el oro de toda Colombia. Ancient people used to stick little gold pieces to their clothes during religious activities. Entonces dice, las personas, digamos, antiguas de Colombia usaban para pegar pequeñas piezas de oro con otras prendas, o sea, como digamos de adornos, durante las actividades religiosas. They never considered it a valuable metal, te dicen. Ellos nunca consideraron, digamos, el oro como un metal valioso, digámoslo así, sino que era como algo normal. I wonder why people love gold and money so much nowadays, te dice. Me gustaría saber, o sea, él se pregunta básicamente por qué las personas pues hoy en día aman tanto el dinero y el oro. It's nothing special, just a metal. Te dice, es nada especial, simplemente es un metal. Te dice, if you die, will you enjoy it? Te dice, si tú te mueres, ¿lo disfrutarías? Entonces él básicamente acá dice que el oro no es tan importante y que obviamente uno no debería darle tanto valor al oro ni al dinero, porque al fin y al cabo si te mueres, pues no lo vas a disfrutar. After that, I stayed with my family I had met at the museum. Te dice, luego de eso, estuve con una familia que me encontré en el museo. They invited me to stay with them in Chía. Entonces, ellos me invitaron para estar con ellos en Chía. O sea, acá todavía en Colombia, todo esto en Colombia. They live on the land that used to be their parents' farm. Te dice que ellos viven en una, digamos, en la tierra que les dejó, o sea, que usaban sus papás como granja, digámoslo así, o como una finca más o menos. Entonces, that's why they had divided into smaller parts. Entonces dice, es por eso que ellos lo dividieron en pequeñas piezas, o sea, mucho más pequeñas. Which means that they all live close to, next to, positive or near each other. Entonces dice, eso explica porque ellos viven cerca o al lado o al frente de cada uno. O sea, digamos que fueron varios hijos, entonces como era como de la familia, dividieron esas tierras para cada uno, entonces como que viven cerquita uno del otro. There is one real close and warm family, te dice. Es una verdaderamente cercana y digamos como calurosa o como ese calor de familia. O sea, es una familia muy bonita. The houses are old and not well organized. Entonces dice que, pero que las casas son viejas y no están bien organizadas. Entonces es algo como negativo que vio. But all are beautiful and amazing. Pero todas son hermosas e increíbles. They were built by the people themselves in different styles. Entonces dice que fueron construidas por ellos mismos en diferentes estilos. To have such a beautiful sense of family was something I had not seen in my whole life. Te dice, para tener como digamos, un sentido hermoso de familia, fue algo que él nunca había visto en su vida entera. Entonces fue algo muy bonito que vio. Finalmente, we went to a typical restaurant. It was huge, with a fantastic view, and the food I ate was great. Entonces dice, finalmente fuimos a un restaurante típico, era grande, tenía una vista fantástica y la comida que comió estaba muy buena. Entonces dice, that was the part I liked the most. Entonces dice que fue la parte que más le gustó. Colombian food is magnificent. Entonces dice que la comida de Colombia es magnífica. Entonces básicamente su visita de Bogotá y otros lugares sí le gustó. Entonces ahora vamos a leer las preguntas, ya casi terminamos. What is the greater main purpose in this article? Entonces dice, ¿cuál es el propósito principal? Main purpose. Entonces, ¿cuál es el propósito principal del escritor, digámoslo así, o del autor en este artículo? A.
Describe people in a detailed manner. Describir a Bogotá de una manera detallada, pues no, él solo nos contó como la experiencia de él. B. Talk about Chia's food and people. Hablar acerca de la comida de Chía y las personas. No, él no hizo eso, él solo dijo como que pasó por Chía, pero no como tan completo. C. Tell the reader about his trip to Bogotá and Chía. Decirles o hablarles a los lectores acerca de su viaje de Bogotá a Chía. Sí, más o menos, eso fue lo que él hizo. D. Recommend Colombian Museums and Food. Recomendar museos colombianos y comida. No, eso no lo dijo. Entonces la respuesta es la C. Luego tenemos la 40. What attitude does the writer show in the text? ¿Qué actitud muestra el escritor en el texto? A. A place really boring when it rains. Un lugar realmente aburrido cuando llueve. No. B. Other things are more important than money. Otras cosas son más importantes que el dinero. Sí, porque él decía que era más importante otras cosas que el dinero o el oro. Entonces eso sí lo dice él. Food must always be well prepared. Entonces acá tenemos el must que vimos en la clase, que es como un deber. Dice, la comida debe siempre estar bien preparada. No, eso no lo dijo él. Museums are the best places in the world. Los museos son los mejores lugares del mundo. No. Entonces la respuesta es la B. 41. What's the writer's opinion about gold? ¿Cuál es la opinión del autor acerca del oro? Entonces dice, A. It made clothing very expensive. Que hace que la ropa sea mucho más costosa. No, no dice eso. It will be very valuable when you die. Sería muy valioso cuando mueras. No, él dice todo lo contrario, que eso no le va a quedar para nada. You can wear it on your clothes all the time. Puedes ponértelo en tus prendas de vestir todo el tiempo. No, no dice nada de eso. People should not consider it important. Las personas deberían no considerarlo importante. Entonces la D, porque es lo que él dice. Él dice que si uno se muere, pues al fin y al cabo no le va a quedar ni el oro ni tanto dinero y que eso no importa realmente. 42. Ya casi terminamos, solo nos falta esta y otra. What does the writer think about the family houses in Chía? ¿Qué piensa el escritor acerca de las familias, o sea, de las casas familiares de Chía? Te dice A. They were made in an organized but nice way. Fueron hechas de una manera desorganizada pero buena. Sí, eso es lo que decía, que eran desorganizadas pero que eran muy bonitas. They were all constructed with the same pattern. Fueron todas construidas con el mismo patrón, no porque decía que habían diferentes estilos, entonces esa no sería. Everybody likes to away from their family in Chía. Todos les gusta irse de sus casas, o sea, estar muy lejanos de unos del otro en Chía. No, porque antes decía que estaban cerca, o sea, vivían juntos unos del otro. Everybody lives far from each other because there's space. Entonces dice, todos vivían lejos de los otros porque necesitaban su espacio, no al contrario. Entonces la respuesta es la A. Y finalmente, la 43 que dice, which of these ideas shows the writer's opinion? Entonces dice, ¿cuál de estas ideas muestra la opinión del autor? Entonces esto es muy importante, dice. A. Lots of people in Colombia need gold to build bigger and more modern houses. Entonces dice, muchas personas de Colombia necesitan oro para construir sus casas más grandes y modernas. No, eso no lo dice él, ni lo piensa. Colombian people are very kind and like being together with their family. Entonces dice, las personas de Colombia son muy amables y les gusta estar unas con otras cuando están en su familia. Entonces sí, eso sí es verdad. Most restaurants and houses in Colombia serve very good, cheap food. Muchos, o sea, la mayoría de los restaurantes y casas de Colombia sirven muy bien, o sea, atienden muy bien a las personas y todo, con comida económica. No, él no dijo que era económica, solo que era muy buena, pero no dijo que era económica, entonces no. Y de Colombian museums are interesting because they keep gold used in the past. Los museos colombianos son interesantes porque permanecen o mantienen todavía el oro usado en el pasado. No, él no piensa nada de eso. Entonces la respuesta sería la B, que él piensa que, pues a pesar de que había un problema con la desorganización de las casas y todas las personas de Colombia son muy amables con las otras y les gusta estar en familia. Entonces esa sería la respuesta.
Y esto sería pues todo por la clase de hoy. Igual ahorita te mando los apuntes y nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa me dices.